Electoral de Querétaro, les damos la más cordial bienvenida a todos ustedes. Como parte de las actividades encaminadas a fortalecer la vida democrática de nuestro Estado, el Instituto Electoral de Querétaro, en coordinación con la consultoría CAC-ANAPC, ha preparado para todos ustedes el congreso titulado Rumbo al 2015. Para la realización de este evento nos acompañan como ponentes en la mesa de honor el profesor Alfredo Flores Ríos, consejero electoral del Instituto Electoral de Querétaro. Buenas tardes. La licenciada Cecilia Arellano Perusquía, directora general y fundadora de la consultoría CAC-ANAPC. Asimismo, contamos con la presencia de la doctora Patricia López Rodríguez, de la presidenta del Frente Político Estatal, Josefina Mesa Espinosa, por lo anterior agradecemos su presencia a todos ustedes y me permito ceder el uso de la voz al profesor Alfredo Flores Ríos para que nos dirija unas palabras. Muchas gracias, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Una disculpa ahí por el retraso un poquito ajeno a nosotros, pero sí agradecerles que nos estén acompañando en este tipo de actividades. Permítame, a nombre del Instituto Electoral de Querétaro, darles la bienvenida a estas oficinas, estas instalaciones que desde un principio dijimos que no sean oficinas del Instituto Electoral de Querétaro, sino que nos sirva para realizar una serie de eventos. Y tal es el caso que no nada más este evento, sino que de manera cotidiana y de manera permanente en estas instalaciones hacemos una serie de actividades que tienen que ver con la cultura política democrática. Entonces, este espacio que no es exclusivo del Instituto, es la exclusividad la podría tener la ciudadanía, entonces sean bienvenidos a este espacio que es de todos. El realizar este tipo de eventos, como el que hoy nos hemos convocado, tiene que ver primeramente con uno de los fines que establece la ley y la Constitución para el Instituto Electoral de Querétaro. Seguramente ustedes sabrán que una de las funciones primordiales, sustanciales que tiene este organismo electoral es el de organizar elecciones. Pero sin embargo también tiene que ver otras cuestiones y otros fines que se establecen. Uno de ellos es fomentar la cultura política democrática de la ciudadanía o de la sociedad. Justamente nos referimos a la sociedad porque no es exclusivo para los mayores de 18 años que tengan a salvo guardados sus derechos políticos electorales, porque también de repente hay actividades para estudiantes y para niños en estas instalaciones. Y justamente para poder alcanzar uno de estos fines, les decía que no tienen que ver nada más con el organizar elecciones, uno de ellos tenemos que ver con un programa que es aprobado también, fue aprobado por el Consejo General de este organismo electoral, que tiene que ver con la construcción de ciudadanía. Es un tema bastante interesante y muy complejo, pero además muy complejo. ¿Qué tiene que ver esto de la construcción de la ciudadanía? Es justamente que las personas, los ciudadanos, nos involucremos en las cuestiones públicas. Y para podernos involucrar en las cuestiones públicas, pues tenemos que conocer. No nos podemos decir que sí vamos a participar en un proceso electoral si no conocemos qué es un proceso electoral. No podemos decir que vamos a querer incidir en políticas públicas si no conocemos cuáles son estas políticas públicas. Entonces, en eso radica esta construcción de ciudadanía. Y el Instituto Electoral, con esa intención de estar construyendo esa ciudadanía democrática, es que hemos buscado aliados estratégicos. ¿Quiénes son esos aliados estratégicos? Es todas las agrupaciones, todas las personas que puedan colaborar y puedan multiplicar esto. Y no nada más nos referimos a construcción de ciudadanía en cuestiones políticas electorales, sino que es con una gama muchísimo más amplia,
que tiene que ver también, por ejemplo, con democratizaciones en elecciones de sindicatos. Entonces también nos apoyamos a través de estos sindicatos que realizan elecciones democráticas para elegir a sus líderes. Y también vamos a las escuelas y con representantes de estudiantes, sindicatos, en el caso de la UAC nos han hecho el favor de invitarnos, colegios de abogados, agrupaciones de ingenieros, todos estas personas son nuestros aliados estratégicos para poder llegar y permear y poder juntos construir una nueva ciudadanía que se involucre en estas políticas públicas que les decía. Entonces, estos razonamientos es lo que nos enmarca que hoy estemos haciendo también un congreso con miras al próximo proceso electoral del año 2015. Decirles que este congreso, desde un principio que nos lo planteó la directora de la consultoría, nos resultó bastante interesante al organismo electoral. ¿Por qué? Porque, como en el programa ustedes lo pueden ver, trae una serie de temas que son muy actuales. Temas actuales que nos permiten justamente lo que les decía hace ratito, que nos podamos relacionar con el próximo proceso electoral del año 2015. Y les decía el proceso electoral, que es el tema que más adelantito me va a permitir platicar con ustedes. Tendremos que conocer todo lo que implica el proceso electoral, que no implica solamente llegar el primer domingo, como establece ahora nuestra ley electoral vigente todavía, el primer domingo de julio, que seguramente va a ser en junio, pero bueno, con la actual ley, que no nada más baste de ir y depositar nuestro voto el día de las elecciones. Esto tiene que tener una mayor repercusión para que conozcamos, les decía, con esa construcción de ciudadanía, y nos podamos involucrar de manera más directa en todo lo que implica el proceso electoral, todas las actividades. Entonces, retomando, sean ustedes bienvenidos. Yo espero que este congreso tan cercano y de tanto interés que puede ser por estos temas que vamos a estar viendo en estos 2 días, realmente nos sirva como elementos, como herramientas básicas, primordiales, fundamentales, pero sobre todo que despierte en nosotros el interés por involucrarnos en cuestiones públicas, y que no nada más esto sea, por supuesto, porque no sería muy difícil poder abarcar en una media hora, en 40 minutos, en una exposición de tan breve tiempo, todo lo que implica un proceso electoral. Comentarles que me han hecho el favor de invitarme a hacer una serie de charlas en la Universidad Autónoma de Querétaro, en la Facultad de Derecho, justamente que tiene que ver con procesos electorales y partidos políticos. Y bueno, es un tema que se ve en un semestre. Entonces ahora que nos hacen el favor de estar aquí con ustedes para platicar este proceso electoral, espero tener la capacidad de síntesis para que despertar el interés de ustedes en 30 o 40 minutos de lo que implica un proceso electoral. Entonces nuevamente sean ustedes bienvenidos en este espacio, en esta casa que es la Casa de la Democracia. Muchas gracias. Para continuar, le pido a la licenciada Cecilia Arellano Perusquía, directora general y fundadora de la consultoría CAC-ANAPC, nos dirija unas palabras, por favor. Muy buenas tardes a todos ustedes. En este inicio de este congreso, una de las principales ideas, como bien lo dijo aquí el consejero Alfredo, es la participación ciudadana, pero además también yo creo que como consultora es importante para todos los candidatos, todos los representantes de partidos políticos que tengan conocimiento de lo que se está generando en materia electoral, tanto a nivel estatal como a nivel federal, y yo creo que no nada más eso, ¿no? También los estudios que se están realizando electoralmente, porque anteriormente las campañas políticas, bueno, eran mucho más simples que ahora. Yo posteriormente, el día de mañana voy a tener una participación y espero que todos ustedes estén aquí, porque en esa participación se van a dar cuenta cómo las campañas políticas han cambiado, sobre todo porque ha habido mucha movilidad. Entonces, hoy por hoy lo que fue utilizado en una campaña inmediata anterior no es funcional para la siguiente. ¿Por qué? Pues porque ha habido mucho movimiento poblacional
ha habido mezclas culturales. Entonces esto es importante también para todos los candidatos y los representantes del partido político que lo tengan en cuenta. Y también vamos a tener personas importantes que están a punto de llegar, como la doctora Patricia del ITAM, y el día de mañana una gran amiga, Gómez Sánchez Núñez, que va a estar también del menú. Ella es jefa de investigación, directora de investigación, y van a poder observar toda la investigación que se está haciendo al respecto de lo social y de lo cultural. Y eso me parece que es importante porque las personas que también sean candidatos en este sentido tienen que saber aterrizar tanto sus propuestas como todo lo que está pasando a nivel Estado y a nivel país para que realmente haya un desarrollo en este sentido, porque yo creo que una de las principales preocupaciones de mi consultoría es que los candidatos que vayan a ser sean dignos representativos de cualquier partido político, porque yo creo que es muy importante lo que va a retribuir, y esto es el beneficio de la sociedad. Entonces yo les agradezco a todos ustedes y espero que el día de mañana contar con más personas. Me parece que es importante por este sentido y pues bienvenidos. Gracias a todos ustedes. Para continuar con el programa, me permito dar lectura a la semblanza curricular del consejero electoral, profesor Alfredo Flores Ríos. Es profesor en educación primaria, egresado de la Escuela Normal del Estado, Unidad San Juan del Río. Cuenta con un diplomado en formación para educadores para la democracia por el Instituto Federal Electoral. Fue designado consejero electoral del Instituto Electoral de Querétaro por la 57 legislatura del Congreso del Estado en el mes de febrero del año 2011. De enero 2013 a diciembre de 2010, ocupó el cargo de coordinador de análisis, seguimiento y apoyo técnico, teniendo entre sus principales atribuciones las siguientes: implementación del sistema de la jornada electoral, apoyar en la operación del sistema de difusión de resultados electorales preliminares, colaborar en el diseño y elaboración de documentación y material electoral, sistematizar los informes y estadísticas del proceso electoral, además de impartir pláticas y conferencias en materia electoral, coadyuvar en la realización de estudios técnicos para la distritación y conformación de los ayuntamientos, apoyar en la elaboración de la cartografía electoral, y de 1990 a 1999 ocupó diversos cargos en el Instituto Federal Electoral. Me permito ceder el micrófono al profesor Alfredo Flores Ríos a efecto de que nos presente la ponencia denominada Proceso Electoral. Les recuerdo que al finalizar habrá una ronda de preguntas y respuestas, por lo que pueden solicitar el formato para redactar las mismas. Nuevamente, muchas gracias, Rosy, te agradezco la denominación por ahí de los antecedentes curriculares y sobre todo la cuestión laboral, y que sí realmente muy amplio, de 20 años de experiencia en materia electoral. Me voy a permitir, antes de iniciar la presentación con diapositivas, tratar de enmarcar qué es un proceso electoral. Les comentaba al inicio, la bienvenida que les daba, que es importante que si estamos hablando justamente de cuestiones electorales, conozcamos cuáles son esas reglas y esos momentos del proceso electoral. Cuando estábamos construyendo este congreso, algunos temas de qué hablar, veíamos, y es el favor aquí de invitarme la licenciada Cecilia, por decir, vamos a hablar de candidaturas independientes, que es un tema que me encanta porque estoy totalmente de acuerdo con ello, pero sí, yo creo que tenemos que ser mucho más amplios y tendremos que iniciar con que todos conozcamos, sepamos qué es un proceso electoral. Sin el conocimiento de todas estas etapas y qué es lo que abarca y qué es lo que se ve en cada una de ellas, seguramente va a ser más complejo poder llegar al día de la jornada electoral, y lo que les decía, repito, que lleguemos y nos involucremos solamente llegar el día de la jornada y emitir nuestro voto y irnos a nuestras casas y esperar los resultados.
Sin duda alguna, un proceso electoral es mucho más amplio, mucho más complejo, pero también es muy rico. La verdad es que conocer esto que abarca un proceso electoral, les decía, nos va a permitir, yo creo que dos cosas. Uno, tener una noción, y dos, poder estar hablando el argot electoral. ¿A qué me refiero con esto? Decían, es que ahora se va a adelantar el proceso electoral, o se va a adelantar la jornada electoral a este año. Me acuerdo que en algunas notas publicadas en el periódico decían que en el año 2014 iba a iniciar la jornada electoral. Y esto no es otra cosa más que falta del argot electoral de conocer, ¿no? Porque es una cosa, es diferente el proceso electoral a lo que es la jornada electoral. Pero me quedó muy clarito esa nota que se titulaba en un periódico que refiere normalmente a algo, entonces en este año va a haber elecciones del 2014. Por supuesto que no, se refería a las propuestas que se están discutiendo en la Cámara de Senadores de que el proceso electoral, tanto a nivel federal como a nivel local, puedan iniciar en este año 2014, pero no que las elecciones o la jornada electoral se realice en este año. Ahí radica mucho esta importancia de poder hablar un argot electoral si estamos involucrados en esta cuestión política electoral. Entonces, como marco referencial, antes de empezar con las diapositivas, me voy a permitir dar lectura, son dos hojitas, no nos va a aburrir mucho con esta parte. Y dice que un régimen político puede ser catalogado como democrático cuando se le reconocen ciertas cualidades. Dentro de las actividades fundamentales de la democracia encontramos la celebración periódica de elecciones. Entonces ya tenemos una característica, que tiene que haber elecciones periódicas. Dos, que sean pacíficas y que este ejercicio debe ser realizado en plena libertad, garantizando la autenticidad, es decir, que efectivamente se esté respetando la voluntad de los ciudadanos. Las elecciones tienen el propósito de renovar, ustedes lo saben, cada 3 años a los legisladores locales y a quienes conforman el Congreso de la Unión, así como a los ayuntamientos, y de igual manera cada 6 años para elegir al presidente de los Estados Unidos mexicanos, senadores y gobernadores. Por otro lado, para garantizar que las elecciones en México sean auténticas, es decir, que se respete la voluntad de los ciudadanos al votar por sus candidatos y que estos se realicen periódicamente, sin retraso, las normas electorales prevén un procedimiento detallado para organizarlas. Este procedimiento es lo que le llamamos el proceso electoral. Es importante destacar también que en nuestra Constitución se han establecido principios fundamentales que deben ser cumplidos en un proceso electoral, a fin de que una elección se considere producto del ejercicio popular de la soberanía dentro de un sistema jurídico-político que está tutelado por la Carta Magna y las leyes electorales estatales, mismas que están incluso elevadas a rango constitucional y son imperativos de orden público y que no son renunciables, por lo que deben regir en toda elección para que puedan ser consideradas democráticas. Para esto es que me permití enumerar 6 elementos que deben de tener unas elecciones para que realmente sean democráticas y que estos 6 puntos deben de estar contemplados en las normas de lo que abarca un proceso electoral. Primero, deberá de haber elecciones libres, auténticas y periódicas. También se deben de estar contempladas las características del voto, porque estas que ya las conocemos, que sea universal, libre, secreto y directo, que nuestra Constitución les decía, todo eso debe estar contemplado, tanto en las constituciones federales, locales y leyes locales o reglamentos. Uno más tiene que ser la equidad en el financiamiento de los partidos políticos. Otro, que la organización de las elecciones sea a través de organismos públicos.
que se garantice el acceso a los medios de comunicación, a las diversas fuerzas políticas y ahora con esta reforma que ya tenemos también para las candidaturas independientes. Y que debe de estar establecido un control de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, para lo cual efectivamente tenemos una ley de medios de impugnación. Para el caso de Querétaro es lo que vamos a ver qué abarca este proceso electoral. Como les decía al principio, trataré de ser muy sistemático, de tal forma que lo breve, les decía, pudiéramos tener los elementos básicos. No podemos ir que a partir de un congreso ya podamos decir, ya soy especialista en procesos electorales, porque ya el consejero o Alfredo ya nos dijo cómo hacer lo que abarca, ¿no? No, la intención es justamente que tengamos los elementos mínimos o básicos para despertar las inquietudes y que podamos más adelante podernos involucrar a detalle sobre estas partes de lo que es un proceso electoral, les decía, a nivel local sobre todo. Primeramente, definir que antes de las últimas reformas políticas electorales vigentes en la Constitución, solamente había dos organismos electorales. Lo tenemos ahí, que sería el Instituto Electoral de Querétaro y el Instituto Federal Electoral. Y estaba muy clarito, no había problemas a qué le correspondía a cada uno de los organismos electorales. Instituto Electoral, todo lo que tenía que ver con lo local, y el INE, todo lo que tenía que ver con lo federal. Perdón que suene así como de obvio, de pues, sí, local, estatal y federal, pero así estaba de clarito, O sea, todo lo que tenía que ver con las elecciones federales se encargaba el INE. Y de lo local nos tocaba el Instituto Electoral de Querétaro. Como ustedes ya bien saben, ahora se crea el Instituto Nacional Electoral, el INE, que desde la misma Constitución le da ciertas atribuciones para que se involucre en la cuestión local. Ahora, ¿qué estamos hablando? Pues de un sistema medio mezclado, semidescentralizado. No sé bien cómo definirlo todavía, que con estas leyes secundarias que yo creo que muy próximamente, esperemos que ese mismo me salgan, ya se va a definir ahora cómo vamos a pertenecer los organismos electorales locales. Bien a bien, por lo que se establece en la Constitución, no dice mucho, la verdad. Hay algunas cuestiones de que sí se involucre el INE, y me permito enumerarlo con 6 puntos. Primero, ¿qué tiene que ver el INE en la cuestión local? Tendrá que ver todo lo que tiene que ver con la geografía electoral, todo. ¿De qué estamos hablando? A ellos le corresponderá ver la distritación o redistritaciones, si es que son nuevas o se reacomodan. ¿Qué tiene que ver también el INE en procesos electorales locales? Tiene que ver con la ubicación de casillas y la designación de funcionarios. Eso le va a corresponder ahora al IFE, también en Querétaro. Ubicar las casillas y designar a los funcionarios, cuando antes le tocaba al Instituto Electoral de Querétaro, o bueno, hasta la fecha, como no tenemos leyes secundarias, nos siguen tocando, ¿no? Perdón si estoy tratando de no confundirlos, pero estamos un poquito en el limbo entre lo que está en la Constitución, en lo que estamos vigentes todavía en nuestra ley electoral del Estado de Querétaro, o en el COFIPE. Es un poco esa parte, disculpen, no es que me haga bolas yo, sino que realmente no hay una definición. Entonces, por eso trato más o menos de enmarcar lo que pasa con esto. También tendrá que ver el INE aquí en el Estado con la capacitación a estos funcionarios que van a recibir la votación y cosas que a veces no estoy de acuerdo y me permito manifestar mi conformidad en algunos asuntos, como tiene que ver que ellos van a reglamentar los resultados preliminares. Permítanme presumir al Instituto Electoral de Querétaro por lo novedoso que ha hecho de lo que son, o que se conoce como el PRE, de resultados electorales preliminares, muestra de ello el pasado proceso electoral. Nosotros, en medida que va llegando cada paquete electoral a cada uno de los consejos, no solamente hacemos público el número de votos, no solamente decimos PRI tantos, PAN tantos, PRD tantos votos, no nada más números.
nosotros de manera inmediata estábamos escaneando y sistematizando lo que es el acta. ¿Para qué? Para darle mayor transparencia a lo que estaba haciendo el Instituto Electoral de Querétaro. Si yo ponía que un partido político tenía 50 votos, subía en ese mismo momento el acta de escrutinio y cómputo, que como ustedes saben, quienes la requisitan o la llenan son los funcionarios de casilla, que son un sorteo de circulación y están presentes ahí los representantes de los partidos políticos. Entonces, con esto garantizábamos justamente que se diera esta situación. No sucedió lo mismo con el IFE. Si ustedes entraban al PREP del IFE, también tiene algunas situaciones medias complejas en los dos últimos procesos electorales federales del presidente de la República, pero además de que no estaban subiendo el acta y lo subían al día siguiente, ¿no? Entiendo a lo mejor la complejidad, pero a ver, yo lo que les digo es, ahora el INE es quien nos va a regular en el Estado, sobre todo en este asunto del PREP, cuando, haciendo un comparativo de lo que pasó aquí en el Estado de Querétaro con el IFE a nivel nacional de la contienda anterior, permítame sí presumir y decirle que estuvimos mejor en cuanto a mayor transparencia. Ese es un dato que sí quisiera hacer mención de ello. Ellos también van a regular las encuestas o sondeos, mismas que si ustedes verifican, y uno de los grandes escándalos que hubo en la pasada contienda electoral justamente tuvo que ver con la regulación y los resultados que hicieron públicos en encuestas o sondeos de opinión que se realizaron. ¿Qué más tienen que ver con la observación electoral? No le veo mayor problema. Los conteos rápidos tampoco creo que tendrá mayor problema. Impresión de documentación y protección de materiales electorales. Aquí también desconozco bien, bueno, si es por ignorancia, no conocer las leyes secundarias, porque no han sido aprobadas, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué tipo de documentos y materiales electorales nos van a estar proporcionando? Cada estado tiene ciertas particularidades y nos tendremos que hacer con esas particularidades estos materiales y documentaciones electorales. Entonces ahí yo tendré mis dudas, qué tan eficientes puedan ser. Bueno, pero también el INE va a tener que intervenir en cuanto se refiere a la fiscalización de ingresos y egresos de partidos políticos y ahora los candidatos independientes. La fiscalización, nosotros todavía antes de que tomen protesta los candidatos estamos dando resultados de nuestra fiscalización. En el caso del IFE pueden preguntar hace cuánto tomó protesta nuestro presidente de la República y en qué estatus está o cuándo se resolvió la fiscalización de los recursos. No me refiero propiamente al candidato, sino desde hace cuánto tomó protesta y qué pasó. Entonces también ahí yo tendría mis dudas sobre qué tanto nos puedan decir a los estados el INE en cuanto a fiscalización. Y el más grave, el punto, y no quiero meter mucho porque esto es seguramente el tema que van a hablar cuando vean lo que es la reforma política electoral, yo nada más lo quiero tratar de encuadrar dentro del proceso electoral para tener una idea. Y dice que puede delegar todo lo anterior en los órganos electorales. Yo no soy abogado, soy profesor, como bien mencionó en la presentación, pero el puede no habla de una certeza. Y un principio básico en un proceso electoral o dentro de las normas electorales es el principio de la certeza o de la legalidad. Si no se llena bien, ¿quién lo va a hacer? ¿Cuándo lo voy a hacer? Yo no sé si el Instituto Electoral deba de presentarme, y aprovecho para decir que aquí está nuestro director general, y estamos trabajando ya en ello. ¿Por qué? Porque no podemos esperar que el INE nos diga, oye, Estado, si hazlo tú. No, fíjate que lo voy a hacer yo. Entonces, eso, y así está, puede delegar. Entonces, es medio complicado eso. O bien, el otro asunto que se está discutiendo, asumir la responsabilidad de dichos órganos y realizar las elecciones locales. ¿Qué quiere decir? Que tenga la posibilidad de atracción de la ley secundaria, es lo que se está viendo. ¿Cuándo si el INE puede decir,
a ver, Estado de Querétaro, fíjate que no me convence lo que están haciendo en Querétaro, entonces yo las voy a organizar las elecciones. No se ha definido en qué momento, no se ha definido no solamente los momentos, sino en qué casos y cuáles pueden proceder. A mí se me ocurre que digan, oye, es que el Instituto Electoral de Querétaro está actuando de forma parcial. ¿Por qué? Porque yo impugné, llevo 27 impugnaciones en contra del organismo electoral. Oye, sí, nada más que espérame, de todo lo que has impugnado, ¿cuántas se han confirmado? O sea, ¿cuántos o qué elementos fundamentales y contemplados de las leyes de medios de impugnación pudiera ser elemento para que el INE pueda atraer las elecciones? No quiero polemizar mucho, son por ahí algunas opiniones que me permito hacer, pero para tener en mente en un proceso electoral ahora lo complejo o lo indefinido que está hasta que no salgan estas leyes secundarias, que como ustedes saben los senadores, los legisladores federales se habían puesto hasta el día 30 de abril, no salieron, lo volvieron a posponer diciendo que la semana pasada salía, no salieron, ayer dijeron que a las 6 de la tarde se reunían para definirlo, no lo pudieron lograr. Yo digo, bienvenidos sean todos los plazos y los tiempos que sean necesarios, pero que vengan a consolidar nuestro sistema político democrático y en bien y en verdad para la ciudadanía, ¿no? Entonces, hasta aquí esos comentarios ahí. Ahora, ¿qué es el proceso electoral? Eso sin un poquito de marco para poder estar viendo todas las etapas y eventos que hay en un proceso electoral. Ay, se movió, ¿verdad? Empezó aquí antes, es sin querer, ¿no? Perdón, ¿quién está de cumpleaños? Yo creo que aquí en informática me movió. Bueno, ¿qué es el proceso electoral? Yo les digo, tengamos en mente tres entes principales. ¿Quiénes son los tres entes que participan de manera directa en un proceso electoral? Y esto va a ser básico para lo que les decía al principio de la construcción de ciudadanía. ¿Quiénes son los que intervienen? Fuerzas políticas, ciudadanos y los organismos electorales. Son tres entes que participan o participamos de manera directa para lograr lo que les decía en un principio de las elecciones. Son tres entes: organismos electorales, local y federal, INE y EQ, los partidos políticos y los ciudadanos. Todo ello que son todas las actividades que están encaminadas para renovar a los integrantes de los poderes legislativo, ejecutivo y de los ayuntamientos. Ya tenemos un primer concepto muy básico, muy sencillo, ¿sale? Entonces, esto es fundamental para poder entender todo lo demás, cómo intervenimos estos tres actores en todas las actividades que realizamos en el Instituto Electoral de Querétaro, el IFE, los partidos políticos y los ciudadanos, con el fin de elegir a los integrantes de estos poderes. La misma ley electoral nos establece y nos divide el proceso electoral en tres etapas. Así lo contempla, que habla de la preparatoria de la elección, nos habla de lo que es la jornada electoral y posterior a la elección. Entonces ya se dan cuenta, con aquel título que les comentaba hace ratito que leí los periódicos, la jornada electoral tiene que ver solamente con un momento, ¿vale? Entonces no es todo, son tres etapas del proceso electoral. Si me voy un poquito a prisa, después con gusto, por ahí una hoja de registro, espero que ustedes hayan dejado sus correos y se los hacemos llegar la presentación, si no con todo gusto se acercan y se las hacemos llegar, ¿no? Pues si no ya me voy a pasar, yo hablo mucho, discúlpenme, pero voy a tratar de escaparme un poquito la boca, ¿no? Etapa preparatoria de elección, ¿qué abarca? En el artículo 102 decía, todavía nuestra ley electoral vigente, no se modifique la ley secundaria y en consecuencia no modifiquemos nuestra ley electoral del Estado, esto es lo que vale, ¿sale? Entonces quizá esta parte ya nos ha llegado un momento un poquito en el limbo de que
estás en el cielo, estás en el infierno, ¿cómo estamos? Va a ser difícil para que no después me decir, oigan, es que Alfredo nos dijo, cuando fuimos al Congreso, al Instituto, que era esto, y ahora ya en 15 días o en 8 días ya no es eso, ¿no? Entonces, con esa reserva sí les hago esta observación. ¿Qué es lo que hacemos? Tenemos que integrar todavía en este momento, integrar y el funcionamiento de los organismos electorales. ¿A qué nos referimos? A los consejos distritales y municipales que establecemos en cada uno de los 24 consejos que tenemos aquí en el Estado. 24 consejos, 15 distritales, 9 municipales. Pues digo, no me entretengo mucho en tratar de definirlos, si no nos vamos a tardar media hora. También que tenemos que ver con lo que son los procesos de selección interna de candidatos a cargos de elección popular. Esto tiene que ver con los partidos políticos y ahora con las candidaturas independientes. Es esta parte. Nos tendrán que decir si va a haber un proceso de selección, qué tipo de proceso de selección, tendrán que notificar al organismo electoral y después llegamos a las precampañas electorales y la obtención de apoyo por parte de los candidatos independientes. Sin meterme mucho, los candidatos independientes en el mismo periodo que los partidos políticos estén haciendo sus procesos internos o lo que se denomina como precampañas, ellos también van a ir en busca de los ciudadanos para buscar el respaldo ciudadano del 3% que se les exige en la ley electoral. Conforme a lo que establece todavía nuestra ley electoral en el artículo 106 y 214, van a iniciar el día 26 de marzo. Les aclaro, esto con el inicio del proceso electoral en nuestra entidad en el mes de enero. Si se modifican los plazos, seguramente muchos de estos plazos que estoy diciendo ahora no es mentira, es realidad el día de hoy, pero con las modificaciones fiscales secundarias pudieran modificarse los plazos, ¿sale? Entonces, con esa advertencia, para no quedar mal de que les diga una fecha por otra. ¿Qué más actividad tenemos que ver en la actividad preparatoria? Tiene que ver el registro de convenios de coalición, tiene que ver con el registro de la plataforma electoral ante el organismo electoral. Curiosamente les digo que esto siempre es muy interesante. La plataforma electoral es el documento que contiene la oferta política de los partidos y de las fuerzas electorales de lo que están ofertando a los ciudadanos para que voten por ellos. Entonces, en un proceso electoral, en un sistema democrático, sería esencial yo por quién podría votar si no conozco la plataforma electoral. Pero además es un requisito de procedibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si las fuerzas políticas no me presentan a los candidatos la plataforma electoral, no pueden registrarse. O sea, es tan importante, quizá para nosotros, quizá para las fuerzas políticas, pero no para la ciudadanía, ¿no? Que no contrasta todas las plataformas electorales y que ya vendrá debate si más adelante tendríamos que estar viendo quién le da el seguimiento al cumplimiento de las plataformas electorales. Pero bueno, eso quizá sea tema de otras cosas, ¿no? También en esta etapa preparatoria tiene que ver el registro de candidatos y también ya los candidatos independientes, las fórmulas, acuérdense que en el ayuntamiento son fórmulas, y las listas de plurinominales en el caso de los diputados, ¿no? ¿Esto cuándo se tiene que realizar? Del 9 al 13 de mayo, conforme al artículo 199, en este momento. Pero esto nos va marcando ya, me permití agregarle algunos plazos que considero importantes. Hay otros que quizás no sea de tanta relevancia, cuándo tienen que registrar las plataformas electorales, los periodos para el registro de convenios. Por lo que les decía, solamente tendremos referencias y con todo gusto en la página de internet del instituto, ahí pueden bajar la ley electoral y hacen referencia de estos artículos que estoy mencionando y de los plazos. ¿Qué más vemos en un proceso electoral y en la etapa preparatoria? Es decir, todavía no llegamos al domingo 1 de julio en la actual ley, seguramente va a ser el primer domingo de junio ahora, pero viene un periodo de campañas que comprende del 18 de mayo al 1 de julio. ¿Por qué hablo del 1 de julio? Porque las elecciones, conforme al calendario actual, estaríamos hablando que serían el domingo 5 de julio. ¿Vale? Entonces, por eso pongo esa fecha.
tenemos que ver la ubicación e integración de mesas directivas de casilla, que como les decía al principio, será una facultad del INE realizarla. Ahora con la reforma política electoral le toca al INE la ubicación e integración de mesas directivas de casilla. Yo lo pongo también en el proceso electoral con una facultad del organismo electoral, como está hoy en día esta ley electoral. También tenemos que hacer una publicación de las listas de ubicación de casillas, lo que le llamamos el encarte, en todos los periódicos de mayor circulación de la entidad. Decimos quiénes integran estas casillas y dónde se encuentran ubicadas. Tenemos que ver también la preparación, distribución y entrega de la documentación y material electoral, que es un punto muy interesante porque a veces quienes son funcionarios de casilla, sobre todo presidentes o quienes han sido funcionarios de mesa directiva de casilla, llegamos con una megabolsota de materiales y documentaciones electorales, pero todo tiene una razón de ser y todos estos documentos y materiales electorales tienen que ver para poder garantizar la voluntad popular. ¿A qué me refiero? Viene una marcadora de credenciales, viene el líquido indeleble, vienen las listas nominales, vienen las boletas electorales, viene el acta de escrutinio y cómputo, vienen carteles, vienen hojas de incidentes, es decir, toda la documentación y materiales electorales que se requieren para garantizar, primero, que se desarrolle la jornada electoral, la votación, pero también todos estos elementos que van a garantizar las características que decíamos del voto. Donde incluimos las mamparas, incluimos las urnas, ¿vale? Como parte de estos materiales electorales. Y llegamos a la etapa de la jornada electoral. Hasta aquí todo esto que vimos era antes de la jornada electoral. Ahora sí ya llegamos al día de la jornada electoral, conforme a esta ley, dará comienzo el día 5 de julio, conforme a lo que establece el artículo 21 y 124, que dice que se realizará el primer domingo del mes de julio. ¿Vale? Todavía, acuérdense, sin adelantarme a la reforma política electoral que van a ver el día de mañana, ya dice que van a ser en junio, seguramente nuestra legislación se va a modificar, sería casi absurdo que en lo federal se vaya a realizar en junio y en lo local en julio, ¿no? Entonces seguramente esto se va a empatar, pero hasta el momento del que no tengamos definido, estamos con esto. ¿Qué abarca la etapa de la jornada electoral? Primero, la instalación de la casilla. Aquí me detengo un poquito, siempre encontramos un problema con la ciudadanía que dice, es que son las 8 de la mañana y todavía no empiezan a recibir la votación. Es de verdad, y muchos incluso cuando califican qué tan deficientes y creen en el Instituto Electoral de Querétaro, muchas veces dicen, no queremos porque se instaló un cargo, ¿no? O sea, de repente ese tipo de comentarios y datos. Instalación de casilla tiene que ver, no es que se sienten nuestros funcionarios antes de las 8 de la mañana a contar las boletas y todo lo que tienen que hacer antes. Aquí lo que estamos haciendo en la instalación de la casilla es que verifiquemos que las boletas electorales vengan completas, instalamos la casilla, quiere decir, vamos a armar la urna. Yo les digo a los alumnos de la Facultad de Derecho, son puros jóvenes ahí en San Juan, se les hace absurdo a veces cuando hablamos de la instalación de casilla, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué diablos tenemos que hacer una urna, una caja, con los laterales transparentes? ¿No? Ahora, como es tan cotidiano, parece tan absurdo que les tengamos que decir por qué y que además vengan desarmadas. Yo no quisiera referirme mucho a ese pasado donde las urnas no eran transparentes, por supuesto, eran de cartón, no se veía qué venía adentro. Y tampoco quiero hacer alusión a aquellas famosas urnas embarazadas, ¿no? A ver, ese argot que se hablaba antes tan común, pues ahora suena absurdo, porque ¿y cómo le hacen, no? ¿Cómo meten boletas por los famosos tacos que decían, no? Bueno, ahora ya les digo, es un poco más difícil poderlo explicar por esto, cómo se va renovando cada vez para darle mayor garantía al voto. Entonces,
Pero bueno, todo eso lo tenemos que hacer aún todavía en nuestras leyes electorales, así se contempla y así tenemos que hacer antes de empezar a recibir la votación, instalar estas casillas. Tenemos que ver la recepción del voto, el escrutinio y cómputo, la fijación de resultados y la revisión de los paquetes electorales. Es decir, el día de la jornada empieza desde las 8 de la mañana que instalo la casilla y termino hasta que remito el paquete electoral. No me entretengo en todos los detalles que pasan el día de la jornada electoral, como hacer algunas alusiones, porque lo que quiero en verdad es despertar más bien el interés, que nos pongamos a leer nuestra ley electoral, qué todo abarca y qué puntos hay en cada uno de estos, y lo rico que es con esta historia de cómo son los días de la jornada electoral, cómo tenemos ahora hasta plazos para entregar los paquetes electorales. ¿Quiénes deben de llevar esos paquetes electorales? Era lo que les decía, tenemos que garantizar que se respete la voluntad popular, y alguien en este momento que si no esté involucrado en un proceso electoral, o por qué diablos ahora el funcionario, el presidente de la mesa directiva de casilla, deberá de entregar el paquete ante el consejo distrital o municipal que corresponde. Porque anteriormente que lo podía entregar a cualquier persona. Y discúlpenme, pero hacíamos alusión por allá a la fauna electoral, ¿no? Que se nos decía los mapaches electorales, ¿no? De ir nosotros a recoger el paquete y llevarlo al consejo. ¿Qué pasaba en medio de la casilla al consejo? No lo sé, a mí no me interesa. Yo creo que es producto de la imaginación que tenemos, ¿no? Pero bueno, todo este tipo de situaciones que se daban tiene que ver ahora, por eso es difícil a veces entenderlo, todas las medidas y candados de seguridad que hay para respetar el voto, como esto de la credencial del elector, buscarte la lista nominal, enjuntarte el dedo, marcar la credencial, marcar la lista nominal, es decir, una serie de situaciones que a veces es muy complejo porque los ciudadanos no siempre aceptan de que se les esté pintando, por ejemplo, el dedo, ¿no? Una situación a veces compleja que tenemos con nuestros funcionarios de mesa directiva de casilla, y es difícil poderlos convencer por qué lo estamos haciendo, ¿no? Y a veces es ofensivo, pero bueno, todo esto que tenemos hoy regulado obedece a esa historia que quizá alguien se las pueda comentar. Yo no me meto por eso. Bueno, esta es la parte de la jornada electoral. No me quiero meter yo todavía en los actos posteriores, creo que no vienen mucho al caso. Los actos posteriores solamente la recepción de los paquetes y los escrutinios y cómputos que se levantan o que se realizan en cada uno de los consejos distritales o municipales que corresponden. Tiene que ver también justamente con la entrega de constancias. Creo no es tan rico por la función a veces que nos toca, porque tiene que ver un poco más con la cuestión administrativa, ¿sale? Por eso no. Pero a ver, hicimos nuestra selección y entonces un proceso electoral. ¿Qué resultados esperamos si en un principio yo les decía que tenemos que garantizar que haya elecciones transparentes, que sean permanentes y sobre todo que nos estén garantizando la voluntad popular? Me permito ponerles solamente algunos datos estadísticos, según para mí muy interesantes, que sí quiero compartirlos. ¿Qué tiene que ver? Uno, eso ya es fuera del proceso electoral, pero es el resultado del proceso electoral. Si no hacemos un proceso electoral con todas las características que platicamos, no vamos a poder tener estos alcances, ni vamos a poder decir que vivimos en un sistema democrático. ¿A qué voy? Primero, una característica del pasado proceso electoral es que hay una participación. ¿De qué participación estamos hablando? De más del 66%. Comentarles que a nivel federal fue el 62%, nosotros quedamos dentro de los 7 primeros lugares, si mal no recuerdo, con ese 66%. Pero ¿esto qué implica? O sea, no nada más implica que haya una gran movilización de los partidos políticos, no solamente implica que estemos garantizando el voto, implica justamente que la ciudadanía tiene aún confianza en las instituciones, tanto políticas como administrativas. Esto sin duda alguna
es un gran reflejo de eso, este 66.7%, que, les digo, nos pone mucho más arriba de la media nacional. ¿Sabe? Entonces, esa es una primera característica que encontramos como resultado, y como dice el título, que es una característica de una democracia saludable. Pero les decía, todo esto es producto de que si en este proceso electoral y los tres entes que les decía al principio, cada quien realiza sus funciones, vamos a tener esto. Si los partidos políticos no cumplen lo que les corresponde como entes de interés público, seguramente no va a ir tanta gente. Si los organismos electorales no lo hacemos, tampoco va a ir gente. Y sobre todo, si los ciudadanos no son coadyuvantes en este proceso democrático, no vamos a alcanzar estas características. Por eso les decía al principio, es importante estos tres entes tenerlos presentes y cada quien en su ámbito de competencia lo que toca hacer, que lo realice bien para poder tener estos resultados. Y eso es algo que nos toca como integrantes de este Consejo General del Instituto, que son de los logros, la verdad, que son medibles, que son palpables de lo que estamos haciendo y cómo podemos decir si estuvo bien o mal nuestro pasado proceso electoral. Entonces, este es uno de ellos. Otra característica de estas democracias saludables que decíamos, tiene que ver con la alternancia. Es decir, que todo régimen democrático goza de una característica denominada alternancia, es decir, que no se mantiene en el poder una misma fuerza política. En nuestro estado, por ejemplo, para la elección de diputados, entre el proceso comicial de lo que hubo en el 2009 al 2012, se apreció un cambio de partido en la representación de 8 distritos. Tenemos 15, entonces equivale a un 53.3% que decidieron: yo ya no quiero a este partido político en este distrito y voy y cambio por otro. Esto es realmente una gran característica de estos sistemas democráticos. Por eso luego soy muy discreto y procuro no carcajearme, pero sí me da risa cuando alguien me dice que ustedes hicieron trampa, ¿no? Yo les digo, a ver, dime cómo le hago que en 8 distritos de los 15, más del 50%, haya modificado y saber, si este era del PRI, ahora se lo doy al PAN, si este era del PAN, se lo voy a dar al PRI. O sea, ¿cómo hago este juego? Ni de ajedrez, porque de ajedrez son mucho más precisos. Este es así como de locura casi, ¿no? Este es un ejercicio muy claro de estos resultados que les decía. Más o menos lo mismo nos pasa en los ayuntamientos, pero aquí todavía es mucho mayor. Estoy hablando del 77.7% donde hubo alternancia. Es decir, la ciudadanía por supuesto que valora su voto. Por supuesto que la ciudadanía tiene posibilidades de cambiar de quien los gobierna. En resumen, 14 de los 18 municipios que tenemos en la entidad sufrieron alternancia. Es decir, quien gobernaba en el 2009, ahora ya no gobierna en el 2012. Entonces, eso no es fácil. Si alguien me dice cómo lo hacemos, va a estar muy interesante, ¿eh? Otra característica, sin duda, y que es clara, que les decía, es medible, es auditarle los trabajos que hace el Instituto Electoral de Querétaro con esa transparencia que les estamos dando, como les decía, por lo de resultados de manera inmediata, pero también con esos resultados. ¿Qué hay de la competencia? Bueno, las fuerzas políticas contendientes en cada ejercicio comicial se enfrentan al gran reto que implica una elevada competencia electoral que experimentan con sus similares. Para la elección de diputados, que es el cuadro más chiquito, 6 distritos, es decir, en el 40% de este total, en que está dividido Querétaro, de los 15 distritos que tenemos, la diferencia de votos entre el primero y el segundo lugar fue menor al 5%. Ahí con números rojos resalto las diferencias tan pequeñas que hubo en varios distritos. Por supuesto, ahí podemos ver rápidamente el distrito 1 con el 1.60%, ¿no? Ahí están con números rojos de cómo o de qué capacidad de estos distritos es la competencia. Es tan real, tan incierto que podamos decir quién gana y a partir de qué.
de eso le tocará a los especialistas, seguramente con todos los elementos que les van a dar aquí los demás compañeros que van a seguir con sus ponencias, quizá puedan encontrar unos elementos para ir entendiendo este resultado. Nosotros como organismo electoral no hacemos mucho más profundos estos estudios porque parecieran tendenciosos, ¿no? Si decimos, bueno, es que fíjate, si el PRI tuviera cuidado con esto, pasaría esto. No, va a parecer, ¿no? O digo del PRD, digo del verde, de todos los partidos, pero parece que hacer una opinión del instituto sobre estos resultados nos deberíamos culpar. Yo solamente les digo, quedan ahí estos resultados, y para el caso de ayuntamientos, ¿qué tenemos? Que 6 de los municipios, es decir, el 33.3% de ellos, obtuvo también menos del 5% de diferencia entre las primeras dos fuerzas políticas con mayor votación. ¿Qué destacan ahí? San Juan del Río, Pedro Escobedo, Pinal de Amores, Tolimán, mismo municipio de Querétaro, y incluso Huimilpa, que son los que tienen la diferencia menor al 5%. Entonces, muy interesante ahí si se dan cuenta, ese de 0.86% San Juan del Río, de cerca de 100.000 electores, se van a votar más de 60.000, y la diferencia entre el primero y segundo, 888 votos. Es decir, casi lo de una casilla, suficiente para hacer la diferencia entre este primero y segundo lugar. Bueno, discúlpenme si me pasé como 10 minutos, procuré no hablar mucho, no ejemplificar. Con todo gusto, ahí están las diapositivas, las que podemos llegar a sus correos, y agradezco mucho la atención que han tenido, y espero que haya logrado al menos el propósito que les decía al principio, despertar un poco el interés en poder hablar el argot electoral y las partes que comprenden un proceso electoral, y que no nos vayamos que solamente es el día de la jornada electoral. Muchísimas gracias. A continuación, si alguno de ustedes desea hacer alguna pregunta, se les va a facilitar el formato. Perdón, no se les pasó con eso. Pero si, antes de llegar, por favor, pero sí les pediría algo con atención a no recorrer más todavía los plazos que ya traemos. Si alguien quisiera hacer la pregunta, pero perdón que sea pregunta o el comentario, pero muy breve, y no nos aventemos toda la ponencia, ¿no? Perdón, y es por respeto, por favor. Con todo el mundo le respondo, aún no se sabe. Sí, no, porque tampoco me voy a echar toda una ponencia, pero acuérdense que al INE le corresponderá llevar a cabo ahora la fiscalización. No sabemos qué términos ni qué mecanismos, por lo que les decía, nosotros tenemos un mecanismo y unos plazos en el estado de Querétaro mucho más breves que lo que tienen a nivel federal. Entonces no sé cómo nos vayan a impactar, y nada más me permito, sin meterme mucho en la reforma electoral, una causa de nulidad de la elección ahora es rebasar los topes de gastos de campaña. Entonces, desconozco todavía cuál va a ser la función del organismo electoral en cuanto a la fiscalización. La idea era centralizarla, pero todavía no está en la ley electoral secundaria. Muchas gracias, no sé si alguien más. A ver, por favor. Rápidamente, nada más digo que la nueva reforma, que corresponde a la oferta que hacen los partidos, la plataforma, si hay algo, va a haber algún medio de fiscalización. Es decir, nos hemos dado cuenta que los partidos políticos ya tienen los machotes para presentar sus cosas. El partido verde no nos voy a procurar la protección de los bosques, la flora, la fauna, y ya nada más tiene los nombres. Concretamente, ¿hay alguien que realmente revise las plataformas de lo que ofertaron en los periodos anteriores con las actuales? ¿Está esto ya observado en esta nueva reforma?
no está contemplado, lamentablemente, por lo que lo comentaba ahí muy rápidamente, que tampoco hay alguien que le dé seguimiento. La autoridad que estamos obligados a que me lo presentes. Y la ley electoral establece qué es lo que debe de tener, que son las ofertas políticas que están ofertando los candidatos y los partidos políticos. Y hasta ahí llega de nosotros. Incluso nosotros como organismo electoral vemos si es viable, si no es viable, eso que comentas, oye, espérate, porque entonces lo tienes manifestándolo en 3, 4 periodos seguiditos, entonces, ¿quién? O sea, ¿lo estás haciendo o no lo estás haciendo? ¿No? Lamentablemente no hay nada de eso. No sé si alguien más. ¿No? Bueno, no sé. Perdón. Adelante. ¿No parece muy inequitativo el 3% de candidatura ciudadana cuando es lo que se le pide a todo un partido político que está trabajando una militancia entera? ¿Cómo es posible o será posible una candidatura ciudadana? Gracias y rápidamente te doy una respuesta. Mira, ya sabía que nos íbamos a poner de acuerdo en tu pregunta y me traje un documento que traía de la salud. Sí nos salió bien el script, ¿no? No, ¿a qué voy? ¿Por qué el 3%? Y es algo que mucha gente cuestiona. Todos quisiéramos de repente tener actos protagonistas. Si a mí me preguntan, oye, Alfredo, quisiera ser presidente de la República, sí. Y si no lo soy, cuando menos aparecer en las boletas electorales. ¿Qué confusión estaríamos causando? Si mal no recuerdo, en el pasado proceso electoral federal hubo 55 ciudadanos que intentaron registrarse como candidatos a la presidencia de la República, más los que contendieron, 55 que metieron solicitud cuando no estaban todavía permitidas y se desecharon. Imaginemos una boleta para presidente de la República o presidente municipal, para gobernador, las dimensiones, las sábanas que decíamos antes, la boletota que tendríamos que estar haciendo para meter 80, 100 o 200 personas que quisieran ser candidatos. Es un dato real, 55 personas. No me estoy inventando de cuántos pudieran, 55 que intentaron registrarse o que metieron documentos que no podían. ¿Por qué un 3%? Porque estas personas deberán de tener un cierto respaldo. ¿Qué tan difícil es? Caso de Querétaro, con el último corte que tengo de la lista nominal, necesitaríamos que un candidato a gobernador tenga un poco más de 38,800 respaldos. Sí, complejo, sí, pero ¿cómo me reviso si no tengo un respaldo? ¿Cómo logro meter esa parte para poder regularlos? El que no nos metemos todos aquí, todos quieren ser candidatos, sí, pues nada más tráeme los 5 documentos que se te piden. ¿Cuáles son? Tu credencial de elector, tu acta de nacimiento, tu constancia de residencia, tu solicitud y tu escrito bajo protesta de decir verdad. Todo el mundo, porque además el instituto les facilita hasta estos documentos de cartas bajo protesta de decir verdad, nada más basta que lo firmen, todos quisieran ser candidatos. Es muy fácil cumplir, ¿no? Entonces, ¿puede ser polémico? Sí. Te digo un municipio de San Juan del Río, que es de donde yo soy, entonces por eso traigo el dato, cerca de 5,000 votos necesitas para poder conseguir un respaldo de ese 3%. Pero además, si logras tener ese respaldo de 5,000 personas para poder contender, y esos mismos te respaldan el día de la jornada electoral, con las bondades que tiene esta nueva ley electoral, que no sé si se vaya a modificar para las candidaturas independientes, es tan bondadosa que puede ser regidor, ¿no? Es el único estado que tiene contemplado hasta el momento que pueda ser de representación proporcional una persona o un candidato independiente. No me largo más porque sí, ya me empecé. Muchas gracias, que tengan muy buena tarde, estamos a sus órdenes. Me permito dar la bienvenida a la doctora Patricia López Rodríguez, docente del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Asimismo, al
licenciado Israel Pérez Valencia, docente de la Universidad Cuauhtémoc, Campus Querétaro. A continuación presento a la doctora Patricia López Rodríguez, quien es doctora en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, así como Análisis de la Política Social por la Universidad de York en el Reino Unido y licenciada en Economía por el ITAM. Ha sido directora de la Cedesol y Premio La Academia. Ha sido consultora del International Coding Institute, Save the Children, the World Bank en las Naciones Unidas, el Indesol, el INMujeres, el Coneval, entre otros. Su investigación incluye la medición de capital social, las microfinanzas y el bienestar. Ha participado en congresos en Francia, Grecia, Suecia, Finlandia, Italia, Canadá, Malta y Bélgica. También en el diseño de encuestas de capital social para instituciones académicas del sector público y organismos internacionales. Asimismo, ha coordinado y asesorado diversos estudios para la medición del capital social en México. Cedo el micrófono a la doctora Patricia López Rodríguez con la ponencia Capital Social y Políticas Públicas. Muchas gracias por la invitación. Trataré de invitar, traje una presentación que tiene que ver con capital social. No sé si todos estén familiarizados, es el tema que yo trabajo. Estoy viendo que el tema que ustedes trabajan es más electoral y trataré de bajar un poco o subir un poco, los conceptos de capital social a la parte de interés de ustedes. El capital social de alguna manera tiene que ver con ese 66% que comentaba el ponente anterior de participación, y este capital social implica niveles de confianza, de reciprocidad y de relaciones con las personas. Es un tema un poco más académico, sin embargo